importante reunión de carácter económico tendrá lugar desde el día de hoy en la ciudad de Guayaquil. Se trata de la cumbre del Banco Interamericano de Desarrollo. Delegado de 48 países sesionarán en Guayaquil. Varias de las autoridades llegaron ya el fin de semana. Previo al evento, la entidad se reunirá con empresas privadas a partir del día de hoy en Guayaquil, que será la sede de esta reunión anual Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo. Evento en el que se discutirán los retos y oportunidades de desarrollo en la región y la actual coyuntura económica. Los gobernadores son los ministros de Finanzas, de Hacienda, de Economía, de presidentes o presidentes de los bancos centrales de 48 países miembros del BID, que en conjunto representan el 77% del PIB mundial. El presidente Lenín Moreno y otras autoridades de su gabinete estarán presentes en la ciudad de Guayaquil. Las discusiones se desarrollarán hasta el jueves 18 de julio. Para los participantes en este encuentro, el gobierno ha detallado que se espera la presencia de 500 autoridades, pero según autoridades y organizadores en Guayaquil, la cifra podría incluso ser más alta, contando con todos los miembros de las delegaciones. Guayaquil se prepara para este encuentro ante serias preocupaciones que existen con respecto a la economía dentro de Ecuador. Las 7:40. Saludamos al economista Carlos Cordero, analista económico. Economista Cordero, muy buenos días. Quisiéramos hacer una breve revista del estado de situación de la economía ecuatoriana, pero empecemos por esta sesión de gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo en Guayaquil. ¿Qué trascendencia tiene? Bueno, muy buenos días. Gracias por la entrevista. Las reuniones que hace el BID de sus gobernadores o de sus socios, digamos así, es unas reuniones más o menos periódicas donde tratan temas sobre el desenvolvimiento del banco o líneas de acción del banco. Y la trascendencia fundamental, diríamos así, para el Ecuador es el hecho de que se realice acá. Son reuniones en donde se dan lineamientos generales sobre qué es lo que debe hacer el banco, se hace una evaluación de la gestión que ha venido realizando y prácticamente, digamos así, son reuniones más bien de tipo formal o programadas, antes que una reunión que vaya a tratar temas específicos, especiales de la conducción del banco. Se ha dicho por parte de los organizadores, en este caso el ministro de Economía ecuatoriano, Richard Martínez, que entre los temas que serán puestos en carpeta al inicio de la reunión serán las tensiones comerciales que producen efectos globales entre Estados Unidos y China particularmente, pero también entre Estados Unidos y México para relacionarlo con el ámbito latinoamericano. Sí, pero al analizar temas en los que se desenvuelve el banco, se tratarán temas económicos nacionales y mundiales. Y efectivamente, una de las preocupaciones que se está teniendo en el campo económico es el tema de las guerras comerciales. ¿Por qué? Porque se propugna el libre comercio como un mecanismo para fomentar básicamente las exportaciones, para que puedan los países abrir sus mercados. Pero lamentablemente algo que fue promulgado, que fue impulsado básicamente por los países grandes, digamos así, en estos últimos meses vemos que, capitaneado, si cabe el término, por Estados Unidos, se está yendo en contra de esas líneas de libre comercio. Y obviamente si ya la economía mundial venía funcionando con una cierta dinámica con esos lineamientos, cambiar esos lineamientos, cambiar esas políticas va a tener repercusiones. En el caso ecuatoriano no hay mayor repercusión con Estados Unidos, pero efectivamente en el caso de México, que tiene firmado el famoso acuerdo NAFTA o el acuerdo, el famoso TLC de Canadá, Estados Unidos y México, que le ha permitido a México a lo mejor desarrollar ciertas actividades económicas, puede tener efectos contraproducentes. Vayamos con el tema del IVA. Hubo declaraciones de Otto Sonnenholster en algún medio de comunicación en la ciudad de Guayaquil, me parece que en Radio Sucre, no las hemos escuchado directamente, pero fueron interpretadas por diversos actores económicos y políticos del país como un preanuncio sobre una posible revisión del IVA. Habló Sonnenholster más bien de una reducción
del IVA para las transacciones electrónicas como uno de los mecanismos para bancarizar o integrar a los servicios bancarios a grandes mayorías que no utilizan estos servicios actualmente en el país. Pero parte de sus declaraciones llevaron a la deducción de actores como Jaime Nebot, varios representantes productivos, que se estaba planificando o por lo menos evaluando una posible elevación del IVA como parte de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Tema muy debatido por otra parte en el país desde que se empezó a hablar de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, algunas veces negado por el gobierno. Varios actores han señalado de que ese no es el mecanismo, pero ahora viene este anuncio nada menos que del vicepresidente de la República. ¿Cuál es su opinión sobre esta eventual medida, si es que es así? Bueno, yo creo que en la exposición del señor vicepresidente hay dos elementos que podríamos considerar. El uno, primero el que directamente lo hizo, y es el de que en el afán de fomentar el uso de medios electrónicos de pago, se busque algún incentivo para que los consumidores así lo hagan, y esta podría ser la reducción del IVA. Yo creo que esa es una medida no del todo conveniente, porque la experiencia que tuvo el Ecuador hace unos 2-3 años, cuando justamente el SRI, para fomentar el uso del dinero electrónico promovido por el Banco Central, devolvía 2 puntos del IVA a quienes utilizaban medios electrónicos, le costó al país sumas más o menos importantes dentro de la precaria recaudación fiscal, y los resultados fueron totalmente negativos. El uso o el fomento de medios electrónicos de pago para evitar el uso de dinero en efectivo con todos los costos que eso tiene, creo yo que más bien debe ir por el lado de abaratar los costos de transacción, y no como una compensación general a través del IVA, como ya, insisto, fue una experiencia negativa que tuvimos cuando se impulsó el dinero electrónico. La segunda parte de la elevación del IVA, que aparentemente puede estar detrás del anuncio que hizo el vicepresidente, efectivamente es un tema, como usted lo dijo, que viene manejándose incluso desde antes de la firma del programa con el Fondo Monetario Internacional, o del acuerdo al que se llegó con el Fondo Monetario Internacional, porque es una de las formas, si cabe el término, más directas para incrementar la recaudación tributaria. Cada punto del IVA representa alrededor de $500 millones anuales. Y sobre todo cuando se tuvo la experiencia de la subida de 2 puntos para la reconstrucción de Manabí, no hubo un freno necesariamente a las transacciones económicas, sino que se mantuvo más o menos igual las transacciones que se daban. En ese sentido, se ha venido manejando como alternativa para recaudar impuestos la elevación del IVA. O sea, lo urgente del gobierno, lo urgente que tenemos en la economía, sobre todo en la parte fiscal, es equilibrar el presupuesto fiscal o disminuir la brecha de desajuste en el presupuesto fiscal. Y eso se logra mejorando ingresos o reduciendo gastos. Parece ser que en la reducción de gastos el gobierno está con ciertas rigideces y no quiere hacerlo, y obviamente busca cómo recaudar más. Ahora, lo que sí extraña es de que, siendo esto una medida válida desde el punto de vista fiscal, no haya un anuncio y una propuesta concreta, sino más bien aparecen solo como globos de ensayos. Políticamente eso le viene desgastando al gobierno. Ni siquiera el ministro de Economía dado soporte de alguna forma, claro, a la declaración de Otto Sonnenhorst, aunque le han preguntado directamente. Hay evasivas. No nos olvidemos que en este tema esto tiene que ser mediante una reforma legal que tiene que ir por la Asamblea. Por lo tanto, lo que tendría que haber en primer lugar es una propuesta o un proyecto de reforma a la ley para que pase por la Asamblea. Y la Asamblea, que es un órgano eminentemente político en este periodo preelectoral que estamos ya prácticamente viviendo, yo creo que va a ser muy difícil que el IVA... Nebot señala que su bloque, que es importante en la Asamblea, no apoyará. Indudablemente. Entonces yo creo que más bien es un desgaste innecesario políticamente del gobierno, si es que no va a tomar la medida para que lo anuncie, para que haya manifestaciones o rechazos por una eventual subida del IVA, que le desgasta políticamente, y más bien distrae un poco la atención de quienes están conduciendo la política económica para concentrarse en lo que realmente tiene que hacer. Ahora, más allá de lo político, ¿qué de positivo, qué de negativo traería una eventual elevación del IVA? Bueno, habría que, insisto, desde el punto de vista fiscal es totalmente positivo, porque si es que se mantiene el nivel de transacciones con el IVA,
subido, el gobierno podría recibir anualmente alrededor de $500 millones más, que obviamente le va a solucionar muchos de los problemas liquidez que necesita con enorme urgencia, claro. Además. El riesgo que existe es de que al subir el impuesto, que a la final pague el consumidor y que a la final significa subir el precio final de venta, haya una cierta restricción en el consumo, pero un punto no necesariamente va a restringir radicalmente el consumo. Por lo tanto, si es que se mantuviera el consumo tal como está ahora, recibiría el gobierno 500 millones. Si un punto resta posibilidades de consumo, a lo mejor no recibe los 500, pero recibe igualmente unos 300, 400 millones anuales. El problema más que económico, el problema es eminentemente político, porque, insisto, puede ser que lance una medida como alternativa y esa medida que tiene que ser aprobada por la Asamblea no lo sea aceptada y por lo tanto el gobierno tiene un desgaste innecesario y una distracción del manejo económico. ¿Cómo está en términos generales la economía nacional, la economía del Estado ecuatoriano, el manejo que hace el gobierno? El mayor logro, podríamos decir, anunciado por Richard Martínez y su equipo, ha sido el de dilatar los pagos de Ecuador y mantener penosamente cierto grado de liquidez en el Estado ecuatoriano. Pero aún así se debe dinero a todo el mundo, se debe al ISPA, se debe a los jubilados, se debe al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El IES está en una verdadera debacle, se ha ido incrementando además la deuda con estos acuerdos, ha celebrado por parte del gobierno el ingreso de unos cuantos miles de millones de dólares más, que han ido poco a poco incrementando los compromisos económicos del Ecuador. Recordamos el país cómo se escandalizó en el momento en que se iba confirmando de que se había superado el 40% del PIB en términos de deuda externa con el gobierno de Rafael Correa. Hoy se habla ya abiertamente y entendemos que documentadamente de una deuda de Ecuador del orden de los 70.000 millones de dólares. Yendo al inicio, ¿cuál es la situación real de Ecuador y el manejo del gobierno de la economía? En concreto, yo creo que la situación económica actual no es resultado, digamos así, de estos 2 años de gestión del presidente Moreno, sino es resultado de toda la gestión que se dio en los últimos años, y este rato, si cabe el término, estamos sintiendo con más fuerza las condiciones económicas, porque el Ecuador, presionado u obligado por las circunstancias de financiamiento, tuvo que cambiar su forma de financiamiento. Antes era muy fácil, seguíamos gastando todo lo que queríamos, dinamizando, entre comillas, la economía en base a endeudamiento, pero cuando se cierran esas fuentes de endeudamiento porque hemos llegado a saturar nuestra capacidad, vienen las dificultades. Ahora, el anuncio que hizo el ministro de Finanzas hace algunas semanas de que renegoció una parte de la deuda externa, si bien fue una noticia positiva, pero fue casi una gota de agua en el desierto, porque el volumen de deuda renegociada fue, si no me equivoco, de 1.200 millones de la deuda pública total, y la deuda pública total, como se dice, está bordeando los 60.000 millones, y pensemos que la deuda que podría ser negociada estaba en los 34, solamente se negoció 1.200 millones. Entonces, si bien fue un logro, pero no es un logro fundamental para que haya que celebrar. La renegociación de la deuda indudablemente es otro de los caminos que tiene el gobierno para disminuir las presiones que tiene sobre el gasto. El Ecuador paga entre servicio de deuda, intereses y amortizaciones entre 8 y 10 mil millones de dólares anuales, y por lo tanto, si logramos renegociar esa deuda, bajar la cuota de intereses, bajar la cuota de amortización anual, se va a liberar la presión sobre el presupuesto fiscal. Por eso es que es una tarea importante, pero lamentablemente es muy pequeñita. El tema del endeudamiento, efectivamente, revisando ya las cifras, una vez que se transparentaron todo lo que se entendía por deuda, no nos olvidemos que en el gobierno del presidente Correa se ocultaba, se decía esto es deuda y esto que también debemos no es deuda. Efectivamente, está bordeando los 65 mil, o sea, estamos por encima del 60% del Producto Interno Bruto, tanto así que hace un año y medio, un año más o menos, se reformó la ley, se hizo una transitoria para poder dejar en libertad al gobierno de que pueda endeudarse por encima del 40%. En definitiva, se quitó ese techo. Se quitó ese techo supuestamente temporalmente hasta que el gobierno vaya ajustando sus necesidades. O sea, este rato no están incumpliendo la ley,
pero el endeudamiento del Ecuador es uno de los principales problemas que tenemos y lamentablemente ahí es difícil hacer, y es difícil hacer porque la mayoría de la deuda externa está con empresas chinas más que con multilaterales. Ahora, habíamos mencionado algunos sectores que están esperando dinero del gobierno, digamos, penosamente viene cumpliendo de alguna forma, pero el gobierno debe a todo el mundo. Para hablar de algo cercano, la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión realiza gestiones para que el gobierno, el Ministerio de Finanzas, transfiera dinero al CNE para que pague de 2 campañas electorales que debe a centenares de radios en el país. Y esto es por lo que conocemos de cerca. Los taxistas están protestando porque del subsidio que tenía que dar a sus tarjetas no se ha concretado. ¿Para qué hablar de los jubilados? Y así por el orden. ¿Hasta cuándo va a poder el gobierno mantener ese tren de gastos que mantengan esa apariencia de que Ecuador sigue funcionando? El tiempo se va agotando indudablemente. Yo creo que más allá de los malabares que hace el ministro de Finanzas para ir contentando poco a poco a los acreedores, de alguna manera el pago, muchos de los pagos a los jubilados, a los maestros jubilados del bono que estaba pendiente por ahí, igual es un monto heredado, no es generado necesariamente todo en este gobierno. Más allá de esos malabares va a llegar un momento en que definitivamente no va a tener los recursos suficientes. Ahí la única alternativa va a ser, insisto nuevamente, ir recortando lo más que se pueda todo el gasto público. Este recorte de lo que más se pueda del gasto público va a tener indudablemente repercusiones sociales, pero si no se logra algún otro tipo de financiamiento, el gobierno no le queda más alternativa. Por ejemplo, con el tema de los taxistas, yo creo que fue una solución, personalmente creo, mal acordada. No creo que la subida de la gasolina en el porcentaje que se dio en su momento de la ECO tenga una repercusión muy fuerte en la tarifa de los taxistas. Ahí la solución hubiera sido más bien incrementar un porcentaje muy pequeño de la tarifa y se evitaba el tema de la compensación. Y peor todavía cuando estableció un tema de compensación que no estuvo debidamente planificado, porque el problema de la compensación con las tarjetas se debe más, creo yo, a un problema de implementación que a un problema de recursos. Uh-huh. Entonces, son problemas operativos y políticos. En términos de dinero no es tanto, en definitiva. No es tanto, y que incluso dentro de la política de eliminación de subsidios, lo correcto hubiera sido, creo yo, que se ajusten las tarifas en una cantidad muy pequeña, porque la gasolina habrá que ver cuánto pesa en el total de la tarifa, y el porcentaje de subida no fue tan alto tampoco. Entonces son errores más bien de procedimiento y de política que insisto, como decía al comienzo, van desgastando el manejo económico del presidente. El tema tan anunciado y tan represado de la reforma laboral, ¿cómo anda? Bueno, yo creo que en la reforma laboral, siendo importante hacer una revisión laboral, uno de los problemas, y la reforma laboral cae por ahí, es la falta de competitividad que tiene el país. El Ecuador es un país eminentemente caro o sustancialmente caro por una serie de motivos, y en este momento lo que tenemos que trabajar es en al menos evitar que siga creciendo de esa manera. La reforma laboral es importante y ahí tenemos otro claro ejemplo de la falta de comunicación y de manejo político. Se hizo un anuncio de reformas aparentemente, se recibieron las contras, sigue anunciándose huelgas o manifestaciones o protestas en contra de las reformas, pero en concreto no existe absolutamente nada. Por lo tanto, sigue el gobierno desgastando sin concretar las acciones que debe emprender. Entonces ahí da una imagen, al menos personalmente creo yo, de que el gobierno no sabe si irse por la línea económica que está escogiendo o si mantener el origen político de otra tendencia que es la que le originó. Ahora, en algo que se han dado compromisos previos del gobierno y una expectativa clara en que sí se va a dar eventualmente es la reducción del impuesto a salida de divisas, pero esto se viene también postergando. Pero esto todavía tiene su calendario y todavía va a demorar algunos años. O sea, el gobierno busca no tocar sus fuentes de financiamiento. O sea, lo que ocurrió con el impuesto verde, de acuerdo con el presupuesto del Estado, representa un poco menos del 1% de la recaudación total. O sea, la recaudación total de impuestos está un poco más de los 15,000 millones de dólares y el impuesto verde creo que representaba alrededor de 110 millones anuales. Está recaudado creo que hasta junio 67. Entonces ahí va a perder algo de impuestos, pero eso obviamente, si cabe el término, tomó esa decisión
que políticamente puede ser importante, pero era porque lo menos que le podía afectar el presupuesto. Pero en ese sentido, el impuesto a la salida de divisas, igual que el impuesto verde, más que un impuesto que tenga una función específica, fue un impuesto recaudatorio 100%. Y no creo que le vaya a topar de golpe en los próximos años, sino que va a ir reduciendo paulatinamente mientras ayuda a solventar las finanzas públicas. ¿Cómo se encuentra desde otro punto de vista, desde el punto de vista del ciudadano común, del consumidor, la situación? Hay noticias también un poco sueltas por allí, anuncios de los vendedores de vehículos en el Ecuador de que las ventas han caído un 5% en lo que va del año. Hay comentarios no confirmados de que el consumo ha caído significativamente, hasta un 20%, dicen algunos en Ecuador, pero en esto hay también versiones contradictorias. ¿Qué está pasando con el consumidor? Bueno, algunas cifras que se pueden obtener demuestran que la economía ecuatoriana no está en una etapa de crecimiento, más bien estaría en una etapa de estancamiento. Ya, sumaríamos aquí la caída también en la construcción. Recién se reunían miembros del Colegio de Arquitectos de la Cámara de la Construcción con el alcalde para señalar que la situación está cayendo y muy significativamente, aunque claro, el tema que trataban con el alcalde era la lentitud de los permisos, pero en todo caso la compra-venta de bienes raíces ha caído en la ciudad de Cuenca. Y hay varios indicadores, como les decía, para ver que la economía ecuatoriana no está en una etapa de despegue, de crecimiento o de mantención de un ritmo, sino que está más bien en un ritmo de estancamiento. Y uno de ellos es, decía, el índice inflacionario. La inflación ya nosotros hemos dejado de preocuparnos, ha dejado de ser noticia de primera plana desde hace algunos años, cuando yo creo que en los últimos meses sí debería ser noticia de primera plana, porque la inflación está con indicadores negativos desde hace algunos meses o en los últimos años, en el último año al menos, y eso es una muestra de que algo pasa con el consumo. Para incentivar el consumo se hacen ofertas, se hacen promociones, que en definitiva lo que buscan es reducir el precio para que se consuma más, y eso se refleja en el índice inflacionario. Entonces es un indicador de que el consumo está con un decaimiento. Otro indicador de que hay problemas con el consumo, o si no hay directamente con el consumo, va a haber con el consumo, es el aumento en ciertos índices de morosidad, fundamentalmente en créditos de consumo a través de tarjetas de crédito. Es decir, todavía hay una inercia en el consumo, pero el momento del pago ya existen dificultades para hacerlo. Entonces, no es que la economía esté funcionando este momento de manera positiva, tenemos un problema fuerte de estancamiento, de reducción de la actividad económica, y el otro indicador de esa reducción de la actividad económica es el comportamiento del empleo. Cada vez es más difícil para quienes están buscando empleo conseguir empleo, quienes se quedan sin empleo les cuesta arriba conseguirlo nuevamente, y por eso hay una serie de empleos informales. Entonces, no está bien la situación económica, y eso puede ser el aletazo o la consecuencia justamente de haber reducido la participación del Estado, y es el costo, si cabe el término, que la economía a lo mejor va a tener que pagar para poder robustecerse. Ojalá ese costo no sea suficiente, no sea exageradamente alto, y esperemos que el próximo año, ya con las reglas un poco más establecidas, la economía pueda recuperarse. ¿Qué tan buen momento es para la dolarización en Ecuador? Hay factores internacionales que de hecho van a afectarnos colateralmente, por supuesto sin ningún control de Ecuador. Son temas exógenos, el fortalecimiento del dólar que sigue dándose, sigue consolidándose, el alza en el precio del petróleo y la intención de sectores muy poderosos como los países árabes y Rusia de mantener o de tomar políticas para que siga el petróleo por lo menos manteniéndose en el orden de 60 a 70 dólares por barril, la inflación que ha subido en Estados Unidos. ¿Cómo afectan estos temas en Ecuador? A ver, en el tema en economía hay lo que se conoce con nombre de índice de tipo de cambio real, que es una mezcla del precio de la moneda nuestra contra la moneda de los países con los cuales comerciamos, y una relación con el nivel de precios de cada uno de ellos. El índice de tipo de cambio real, a partir de lo que pasa con el dólar, que se robustece frente a las otras monedas, en el caso nuestro se aprecia. Eso quiere decir que se vuelven más caros los productos ecuatorianos en comparación con los importados. Ese es uno de los elementos que atenta contra la estabilidad de la dolarización.
La apreciación del tipo de cambio real, que no puede ser controlado por el Ecuador, es uno de los elementos que puede atentar contra la dolarización. Y en ese sentido, lo que hay que hacer es buscar mecanismos para evitar que los dólares ecuatorianos salgan al extranjero vía importaciones. Mientras más baratos sean los precios de los productos importados, caemos en la tentación de importar todo. Este momento, por ejemplo, siendo importante o siendo satisfactorio desde el punto de vista del consumidor, encontrar productos extranjeros en los supermercados, pero eso a la larga tiene un costo para la economía ecuatoriana y tenemos que tratar de frenar ese tipo de importaciones que no son necesarias y quedarnos a consumir exclusivamente lo nuestro. ¿Qué puede hacer el gobierno ahí? La tarea es bastante dura porque dentro de los acuerdos de libre comercio y de los acuerdos comerciales internacionales, el Ecuador no puede libremente subir aranceles, que sería la medida inmediata, pero algo va a tener que hacer para evitar que vía sector externo se pueda afectar a la dolarización. Para finalizar, otro indicador que es un referente importante también en nuestro país, el riesgo país. Esperamos haber ingresado a un dato realmente reciente, pero en la revista Ámbito se reporta para Ecuador al momento, ¿sí?, 572 puntos de riesgo país. ¿Qué quiere decir esto? A ver, el riesgo país medido por el indicador, el EMBI, es una forma de los mercados financieros internacionales de percibir la capacidad de pago que tiene el Ecuador de sus obligaciones, de sus bonos. Entonces, este riesgo país no es que mide efectivamente la capacidad de pago, sino la percepción de los tenedores de bonos sobre las posibilidades de pago. Mientras más alto sea el riesgo país, significa que las personas estarían dispuestas a comprar títulos de deuda ecuatoriana, pero siempre y cuando el rendimiento sea compensado, y ese indicador nos dice en cuánto tiene que ser compensado el rendimiento. O sea, sería que los bonos ecuatorianos tendrían que pagar 5 o 6 puntos más que los bonos norteamericanos para poder ser adquiridos más o menos en el mercado. El ENBI ha estado subiendo, o subió permanentemente en los últimos meses, como que bajó y se estabilizó en torno a los 400. El gobierno de Moreno llegó a superar en algún momento los 700 puntos, sí, nos parece. Sí, claro, cuando no había certeza. Con el acuerdo del Fondo Monetario se bajó un poco, pero nuevamente está estabilizado en valores que están bordeando los 500. Cercano a los 600 puntos. Claro, 500, 600 puntos estabilizado. Lo cual significa que todavía el Ecuador no es considerado como un buen sujeto de pago. Si comparamos eso con los otros indicadores de riesgo país de los países vecinos, vamos a ver que estamos muy por encima de los de Colombia, de Perú, ni se diga de Chile. Y por lo tanto, no es una buena noticia para el Ecuador, porque si es que se quiere colocar deuda en el extranjero, habrá que pagar ese sobreprecio para poder colocarlo, lo cual significa que nos cuesta más. A pesar de los esfuerzos, todavía el Ecuador no está siendo visto como un buen pagador en los mercados internacionales. Culminemos quizá con algunos consejos para el ciudadano común, cómo actuar con nuestra economía doméstica en estos tiempos en los cuales no hay claridad en el rumbo hacia el cual va la economía ecuatoriana. Bueno, yo creo que realmente el tema fundamental para los consumidores ecuatorianos y en general es el de tratar de consumir sin endeudarse, porque si no se tiene claro el futuro sobre los ingresos, no están asegurados los ingresos futuros, no es conveniente emprender en ningún tipo de endeudamiento y peor todavía endeudarse para consumo de bienes que no sean estrictamente necesarios. Bien, queremos agradecerle por su presencia. Ha escuchado al analista económico, el economista Carlos Cordero.